La Biblia dice en Isaías capítulo 45 versículos 6 y 7: para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Bendito sea el nombre del Señor. En estos pasajes, Dios se nos revela como el Dios soberano, en cuya mano están todos los designios de nuestra vida. Nosotros hemos oído mucho del Dios de la bendición, del Dios del bien, del Dios de la paz, del Dios de toda consolación. Pero aquí es Dios mismo el que nos revela que así como Él crea la paz, también crea la adversidad. Es bueno notar en este momento que no todas las adversidades y las aflicciones son ocasionadas directamente por Dios, sino que tenemos un terrible enemigo que se llama Diablo y Satanás, con todas sus legiones de demonios que se oponen a todo lo que tiene que ver con Dios, a todos aquellos que sirven y adoran a Dios, a todos aquellos que siguen el bien, y buscan la manera de destruirlos, buscan la manera de obstaculizar el plan y la obra de Dios, y causan muchas aflicciones, muchos obstáculos y tropiezos a todos los siervos de Dios. En muchas ocasiones, las adversidades y aflicciones que llegan a nuestra vida son ocasionadas por nuestro enemigo el diablo. También el diablo tiene de alguna manera sus agentes en este mundo, pues así como está el trigo, que son los hijos de Dios en esta tierra, también está la cizaña, que son los hijos del malo, que siguen la obra de Satanás, pues siguen sus intenciones de destruir el bien y dañar a todos aquellos que de alguna manera sirven a Dios, temen sus mandamientos, pues no quieren ser reprendidos de sus malas obras. Y también atacan a todos aquellos que sirven a Dios y causan grandes tropiezos y aflicciones. Nosotros vemos esto en un caso superior y extremo con la misma crucifixión del Señor Jesucristo, a quien mataron por pura envidia, a quien mataron porque sus obras eran malas, a quien mataron porque Cristo les dijo a ellos mismos que eran hijos del diablo, pues el diablo era homicida desde el principio, y ellos, teniendo estos pensamientos, la obra del diablo era la que estaban haciendo. Así siguieron causando grandes tropiezos a la iglesia, y todavía hoy en día podemos ver contrarios a la voluntad de Dios causando grandes tropiezos a la iglesia. Pero otra tercera razón para nuestras calamidades y adversidades puede ser a causa de nuestra misma naturaleza caída. Nuestras propias decisiones, nuestras propias acciones malas pueden traer graves consecuencias, y podemos ser grandemente afligidos a causa de nuestra propia naturaleza. Pero también Dios especifica a través de la Escritura de que hay muchas adversidades que son ocasionadas, que son traídas directamente por Él. Y especialmente el pasaje que estamos viendo, donde Dios está tratando con el pueblo desobediente de Israel, y les dice que les trae grandes calamidades, que Él levanta a los caldeos contra ellos, que Él trae la destrucción contra ellos, porque no han sido obedientes a su palabra, sino que se han rebelado contra Él y han blasfemado contra sus mandamientos y no le han dado la gloria al Señor. Dios especifica que Él es el autor de esta calamidad, que Él es el autor de esta aflicción. Lo dice por medio del profeta Habacuc, lo dice por medio de Jeremías, lo dice por medio de Isaías, lo dice por medio de Ezequiel, una y otra vez, que es Él el que trae esta aflicción contra Israel a causa de su pecado. Nosotros podemos ver en el antiguo tiempo que habían hombres que habían temerosos de Dios, que entendían esto de parte de Dios y aceptaban este aspecto de Dios con toda resignación y con una gran fe. Tenemos el caso de Nehemías. Nehemías esperaba noticia de Jerusalén, pues aún abrigaba la esperanza de que Jerusalén no fuera destruida. Pero cuando vino el mensajero, le trajo terribles noticias. Le dijo: la ciudad ha sido destruida, los muros están derribados y el pueblo está en gran afrenta. Nehemías no comenzó a flaquear en la fe, no comenzó a quejarse contra Dios,
sino que lo que hizo fue postrarse delante de Dios y glorificar a Dios y decir: Señor, fiel ha sido a su palabra, ha cumplido todo tal como lo ha dicho. Usted había prometido que si andábamos en sus caminos y guardábamos sus mandamientos, íbamos a habitar seguros en la tierra, pero que si éramos rebeldes y desobedientes, íbamos a ser destruidos y esparcidos por todas las naciones. Cuán difícil es en semejantes circunstancias adorar a Dios y dar toda la razón a Dios y decir: justo eres, Señor, en todo lo que has hecho. Tenemos el caso también del profeta Jeremías, quien fue prácticamente un testigo ocular de la gran destrucción y calamidad que vino sobre Jerusalén. Y cuán grande, cuán terribles fueron estos momentos, que Jeremías, impactado por esta grande aflicción, escribe el libro de Lamentaciones. Pero aún allí en el libro de Lamentaciones, Jeremías comprende la justicia y la santidad de Dios, y en vez de quejarse contra Dios, más bien alaba a Dios, porque aún en medio de ese terrible castigo, Dios tuvo misericordia con ellos para dejarles aunque sea un remanente. Y dice el profeta Jeremías: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Tenemos nosotros también el caso ejemplar en este asunto, y es el caso de Job. Job era un hombre grandemente prosperado materialmente, pero también era un hombre con un espíritu íntegro. Dios mismo testifica de él y dice el Señor que Job era justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pues no vemos nosotros por qué razón pudiera venirle calamidades o adversidades a Job. Pero nosotros vemos que en un momento, sin una explicación, como un viento recio, como un tornado, viene la adversidad contra él. Y en un momento pierde todos sus bienes, y en un momento pierde todos sus hijos también. Y lo que Job hace, en vez de flaquear en su fe, en vez de quejarse contra Dios, lo que Job hace es sentarse en ceniza y vestirse de cilicio, por supuesto, porque era un ser humano con sentimientos y el dolor había embargado su alma. Con todo y eso, lo que Job dice es: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dice Job también: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a la tierra también. Y reprendiendo a su esposa que lo aconsejaba mal, le dice Job a ella que recibiremos el bien de Jehová, mas el mal no vamos a recibir. Es admirable que Job entiende que todo lo que había recibido, todo lo bueno que tenía, había venido de parte de Dios y le daba la gloria a Dios por eso. Pero también en estos momentos él sabía que la mano de Dios estaba detrás de todo esto y que por alguna razón Dios lo estaba afligiendo. Aunque Job no entendía por qué estaba sucediendo todo aquello, él entendía que era Dios que estaba detrás de todo esto y él quería estar delante de Dios para tratar su causa con Dios. Cuán sorprendente es tener esa actitud en semejantes circunstancias. Pero ¿qué tal en la gracia? ¿Qué tal en el Evangelio? ¿Será posible de que Dios sea el mismo Dios del antiguo pacto? ¿Será posible que Dios actúe de esta misma manera también? ¿Y será posible que Dios nos diga a nosotros en esta noche: yo soy Jehová, que creo la paz y también creo la adversidad? Nosotros vemos ese mismo testimonio aún en el Nuevo Testamento. Nosotros vemos el caso de Ananías y Zafira, donde no solamente fue la adversidad la que les llegó, sino fue una muerte instantánea por haber mentido al Espíritu Santo. Pues ellos mintieron en el precio de la heredad que habían vendido, prometieron dar todo el dinero a la obra de Dios, pero sustrajeron la mitad y solamente entregaron la mitad. Cuando Pedro los reprende por este pecado, ellos dijeron: sí, en esto la vendimos, pero no era cierto. Pero Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, entiende que han mentido y le dice: ¿por qué dejaron que Satanás engañara su corazón? No han mentido a los hombres, sino que es el Espíritu de Dios que han mentido. Cuando Ananías oyó estas palabras, cayó muerto y fue llevado a ser enterrado.
Y después le hicieron la misma pregunta a su esposa, la cual consintió en la misma mentira. Y el apóstol Pedro pronuncia también la sentencia contra ella, y de esta manera Dios quita este mal de en medio de su pueblo. Y la escritura dice que gran temor cayó en toda la iglesia. Es admirable que Dios no solamente trae retribución en adversidad para Ananías y Zafira, sino una pena contundente, una medida contundente, una muerte instantánea. Tenemos nosotros también el caso del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo testifica que a causa de las grandes visiones que él había tenido, le fue dado un aguijón. Le fue enviado un mensajero para que lo abofeteara, para que no se gloriara en sobremanera. Muchos creen que este aguijón era una enfermedad en su carne. Y dice el apóstol Pablo que había rogado a Dios para que le quitara ese aguijón 3 veces. Pero la respuesta que había tenido de Dios no era una respuesta favorable, sino que Dios le dice: bástate mi gracia, mi poder es perfeccionado en la debilidad. Y tenemos nosotros el caso extremo en el Nuevo Testamento, y este es hecho por el mismo Señor Jesucristo. Esto fue hecho con el apóstol Pedro. El Señor le dice al apóstol Pedro: Simón, Simón, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo. Es increíble que el Señor Jesucristo aún haya tenido esta plática con el diablo. ¿Por qué se le va a hacer ninguna concesión a Satanás? Mas sin embargo, nosotros vemos en el pasaje que prácticamente el Señor le dio permiso a Satanás para que tomara control por un momento del apóstol Pedro y fuera zarandeado como trigo. La gran esperanza que Pedro tiene son las palabras del Señor Jesús que le dicen: yo he orado por ti para que tu fe no falte. No podemos nosotros entender que el Señor no solamente haya traído adversidad, calamidad y aflicción al apóstol Pedro, sino que se ha entregado por un momento en las manos mismas de Satanás. Para tratar de explicar este asunto, muchos han tratado de descubrir en estos pasajes algunas razones que hubieran podido hacer que el Señor Jesucristo hiciera semejante cosa con el apóstol Pedro. Algunas de estas razones que se toman en consideración es la altivez y el orgullo del apóstol Pedro, pues trata de detener al mismo Señor Jesucristo cuando va camino a Jerusalén, siéndole prácticamente obstáculo en la misión redentora que él tenía. Y el Señor Jesús le dice estas terribles palabras aún al apóstol Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Después vemos al apóstol Pedro en Getsemaní actuando de una manera bastante altiva. El Señor Jesús dice: todos ustedes me van a dejar solo, pero no estoy solo, el Padre está conmigo. Pedro dice: aunque todos estos te dejen, yo no, Señor, yo no te voy a dejar. Pero el Señor Jesús no le está haciendo preguntas a Pedro. El Señor le está diciendo lo que va a pasar. Y Pedro, sabiendo, entendiendo quién era Jesús, pues antes él había recibido la revelación en Cesarea de Filipo de la identidad del Señor Jesucristo. Cuando el Señor preguntaba: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?, unos decían una cosa, otros decían otra cosa. Pero cuando se dirige a ellos: ¿y ustedes quién creéis que soy? Entonces el apóstol Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesucristo elogia a Pedro y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y después del apóstol Pedro entender la identidad del Señor Jesucristo, aún el Señor los eleva todavía más en cuanto a este conocimiento y lleva a Pedro, Juan y Jacobo a un monte en el cual fue transfigurado y les mostró su gloria, y apareció Moisés y Elías hablando con él en ese monte, a tal grado que el mismo apóstol Pedro es el que dice: bueno fuera que nos quedáramos en este lugar y que hiciéramos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero aparece la nube, desaparecen Moisés y Elías, y de la nube se oye la voz y dice: este es mi hijo amado, a él oíd. Por eso la escritura dice que Pedro no sabía lo que decía, porque la ley y los profetas ya habían pasado, la gracia había llegado, y era al Hijo, a Jesucristo, que tenían que escuchar, y solo a él. Entendiendo todito esto, Pedro
Todavía podemos decir, tiene la osadía de contrarrestar la palabra de Cristo. Cuando el Señor pronunciaba sus palabras, Pedro aún cuestionaba. El Señor decía una cosa, Pedro le decía, Señor, esto no va a pasar de la manera que tú has dicho. Tal vez creen muchos que esta fue la razón por la cual el Señor Jesucristo permitió que el apóstol Pedro fuera envuelto en semejantes circunstancias, negando al Señor 3 veces para que aprendiera la humildad y no fuera altivo y conociera que era débil en su propia fuerza y que tenía que depender solamente de la gracia del Señor. Es increíble que el Señor pueda traer semejantes circunstancias aún a los suyos. Y viendo esto en el Nuevo Testamento, nos deja ver que Dios sigue actuando de la misma manera. Y consideremos nosotros algunas 3 razones tal vez por la cual Dios pueda traer calamidades, adversidades a nuestra vida. La primera de ellas, por supuesto, es castigo a causa de nuestra desobediencia, a causa de nuestro descuido y negligencia, a causa de nuestra falta de temor hacia Dios. Pues la palabra de Dios dice claramente que Dios al que ama disciplina y azota al que toma por hijo. Dios primero nos va a enviar la palabra, pero si no atendemos a la palabra, entonces Dios enviará el azote. Pero el propósito de Dios es un castigo en disciplina, no es un castigo para destruirnos, pero de todas maneras vamos a tener que ver la adversidad y aprender a través de la adversidad, ya que no queremos aprender a través de la palabra de Dios. Dios puede traer a nuestra vida adversidades a causa de nuestro mal caminar en el Evangelio. También Dios puede traernos adversidades, pero el propósito puede ser bien diferente. El propósito puede ser como Job. Dios puede traernos aflicciones para que nuestra fe sea probada, para que maduremos en lo espiritual, para que crezcamos en la gracia, para que salgamos después de ese fuego más brillantes, así como el oro cuando pasa por el fuego sale todavía más brillante. Dios puede traer a nuestras vidas adversidades para ser probados, para ser purificados, para que crezcamos en su gracia. Pero también hay otra razón por la cual Dios puede traer adversidades a nuestra vida, aunque es bien poco común. Y esto es para que a través de la aflicción nosotros glorifiquemos al Señor en una muerte martirizada. Nosotros vemos esto en la Escritura, vemos esto en el Nuevo Testamento también. Nosotros vemos que la aflicción vino hacia Jacobo, el cual fue encarcelado, y la palabra de Dios dice que fue muerto a espada por el rey Herodes. Nosotros vemos que la aflicción vino al apóstol Pablo y era para glorificar a Dios en una muerte martirizada también, y le dice a Timoteo en su carta: yo ya estoy pronto para ser sacrificado. Dice también la palabra de Dios que muchos de los profetas antiguos anduvieron en cuevas de allá para acá, errantes, vestidos de pieles, fueron afligidos, fueron perseguidos. Y el profeta Elías testifica y dice: a todos tus profetas han matado y solo yo he quedado, y aún a mí me buscan para matarme. Es probable de que Dios traiga aflicciones a nuestra vida con el deseo de que glorifiquemos a Dios a través de esta aflicción, aún llegando hasta el final, aún llegando hasta la muerte, glorificando a Dios de esa manera. Es difícil, mi amado hermano, poder decir en una manera cierta cuál es el propósito y el designio de la adversidad que pueda venir a su vida. Pero lo que le puedo decir es que aún en medio del castigo, que en medio de la prueba, que en medio de la aflicción, Dios ha prometido darle la fuerza que necesita. Confiemos en la palabra de Dios que dice: sabemos que los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Confiemos y anclemos nuestra esperanza en la palabra que dice por medio del apóstol Pedro: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No desmayemos ante la adversidad, y cuando la adversidad llegue, miremos primeramente hacia nosotros mismos y veamos si tal vez haya podido haber alguna causa en nosotros mismos para que haya llegado aquella adversidad o aquella calamidad. Postrémonos delante de Dios
humillémonos delante de Él y pidámosle perdón y pongámonos a cuenta delante de Él. Pero si vemos que no fue esta la razón, sino que tiene que haber otra razón, de todas maneras, lo que menos debemos hacer es quejarnos contra Dios. Pues al quejarnos contra Dios, lo estamos acusando a Él de injusto. Debemos entender que nuestra vida está en las manos de Dios, y sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Glorifiquémosle en todas las circunstancias, alabemos su nombre en toda situación, alabémosle en la prosperidad, alabémosle también en la adversidad.